sano que les tengas miedo, ¿no? O que les tengas cierto temor. Por ejemplo, si tú eres muy osado, sería muy necio que en un momento dado vas en la carretera y que te dicen que te das vuelta a la derecha, tú te das vuelta a la izquierda, pues porque no tienes miedo y eres muy macho, tú te quieres dar vuelta a la izquierda, pues evidentemente te vas a estrellar contra el muro, te vas a salir del camino, ¿no? Entonces de alguna manera hay cierto temor que es sano el hecho de estar haciendo las cosas como deben de hacerse, ¿de acuerdo? Pero fíjense que hay un temor que la palabra de Dios nos enseña y que de alguna manera invadió a la humanidad hace muchos, pero muchos siglos, y es lo que ha estado dominando a la humanidad desde entonces hasta la fecha. Y eso tiene que ver con el temor que nosotros experimentamos dado la separación con la comunión con Dios. Fíjense, acompáñenme por favor en la escritura. Vamos a Génesis capítulo 3. Por si alguno no sabe, es el primer libro de la Biblia. Capítulo 3. Nomás para darle así un vuelo de pájaro rápido, el contexto es que efectivamente Dios les había dicho que no probaran del árbol del fruto del bien y del mal, porque ciertamente iban a morir. Y luego dice que se le apareció la serpiente que era astuta, de alguna manera envolvió a la mujer, ¿no? Y dice el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense, hasta acá vamos a analizar un poquito algunos versículos de esta parte de la escritura, porque ciertamente, como me gusta pensar, que cuando nosotros, la palabra de Dios es alimento espiritual, ¿no? Y de repente, cuando tú lees la palabra de Dios, empiezas a ver como que tiene carnita, y esos huesitos que están ahí, tienen mucha carnita, y podemos empezar a sacar mucha sustancia de lo que la palabra de Dios ahí nos enseña. Por ejemplo, vamos a ver qué dice, que una de las cosas que le pasó a la mujer es que cuando vio el árbol, dice la palabra, esa palabra que dice vio, implica que entró en codicia. Codició por lo prohibido, codició lo que no era permitido, y lo quiso para sí. De alguna manera también está implicando que dentro de ese contexto, el hombre y la mujer también empezaron a tener un problema en su corazón, porque quisieron empezar a ser igual que Dios. Porque aun cuando la palabra de Dios aquí enseña que la mujer, y yo sé que a las feministas les puede causar un poco de ruido, lo cierto es que el hombre estuvo todo el tiempo ahí al lado, y también él participó con su silencio y sin decir absolutamente nada. Entonces los dos son ambos culpables de esta situación, y quiero que quede perfectamente claro para que no se entienda por alguna persona que tenga en su corazón algún filtro feminista, ¿no? Entonces vamos viendo eso. Dice, y el que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Una de las cosas que de alguna manera tomaron la decisión de tomar el fruto es porque Satanás les había dicho que iban a ser exactamente igual que Dios. Ya no iban a ser imagen que Dios, van a ser igual que Dios, y por lo tanto ya no voy a tener ninguna autoridad. Yo voy a establecer para mi vida lo que está bien o está mal, y a mí no me importa lo demás. Yo quiero tener la preeminencia en mi vida. Yo ya no tengo que por qué rendirle culto a nadie. Yo hago lo que a mí se me pega la regalada gana. Eso es de alguna manera lo que está tratando de hacernos ver aquí el texto. Y dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y a partir de ese instante, cuando ellos comieron, perdieron la relación con Dios. Y entonces surge algo en el corazón del hombre. De alguna manera ellos ya no tenían esa relación con Dios que les dirigía, que los animaba, que de alguna manera les hacía ver las cosas que eran convenientes para poder desarrollar y hacer, sino que ellos, a partir de que comieron este manjar o este fruto, empezaron a rompieron con Dios
empezaron a sentir la desolación, empezó a surgir lo que es el sentido de soledad. Empezaron a ver que había esa intimidad matrimonial que había en el momento de esto, simplemente se rompe y rompe esa intimidad. Deja ver esa intimidad con tu pareja. Y de alguna manera, cuando ya no tienen muchas cosas en común, como que cada quien empieza a hacerse sus propias ideas y empezamos a tener una serie de problemas. Se recrea lo que sería un individualismo. Y dice la palabra de Dios más abajo, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera. Y esto me llama mucho la atención, hermanos, porque de alguna manera el hombre siempre ha buscado poner remedios a las cosas que nos pasan, nos llegan a pasar. En primer lugar, como ustedes bien saben, que cuando el Señor confrontó a Adán y a Eva, confronta a Adán y le dice a Adán que precisamente lo empieza a confrontar primero a él por su pecado, y le echa, lo primero que hace es echarle la culpa a Dios y a la mujer que él le dio, ¿no? Después la mujer le echa la culpa a la serpiente, cosa que hasta cierto punto tenía razón, pero ella tenía que obedecer lo que Dios había establecido. Y bueno, mutuamente son culpables. Pero lo importante aquí es que veamos, hermanos, que ellos empezaron a poner remedio. ¿Y cuál fue el remedio que ellos empezaron a experimentar ante la cruda realidad de una falta de relación con Dios íntima? Se sintieron desnudos, se sintieron vulnerables, se sintieron de alguna manera, pues, que estaban muy incómodos con esa desnudez. Esa desnudez que no tenía, que de alguna manera era la gloria de Dios, porque el hombre y la mujer representan la gloria de Dios igualmente. Ahora ya no les producía gozo, sino de alguna manera se sentían mucha vergüenza y se empezaron a tapar. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Con qué se taparon? Con hojas de higuera, y son delantales de hoja de higuera. No sé si me estoy explicando. La verdad es que se taparon nada más, como quien dice, taparrabos, como dicen en algunas partes, ¿no? Pero realmente, yo pregunto, hermanos, ¿realmente funcionaba el que tuvieran esas hojas de higuera? Sin embargo, ellos se sentían protegidos. Seguramente no del frío, porque pues tenían mucho frío de todas maneras, es que había frío en ese momento. Pero de alguna manera lo que estaba pasando es que empezó a surgir primero se ocultan de Dios, se alejan de Dios y se van a esconder de Dios, no quieren estar en la presencia de Dios, se rompe la relación con Dios y después ponen un remedio que no sirve de mucho, pero que sin embargo sí representa como una especie de tapadera sobre cosas que de alguna manera son muy íntimas en nuestro corazón. No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decirles, hermanos, es que realmente los remedios que estaban utilizando eran ineficaces. Porque interesantemente, ustedes cuando dice la palabra de Dios, el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de presencia de Jehová Dios entre los árboles. Dice el 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Creen ustedes que esa pregunta implica que Dios no sabía dónde estaban? Sí, sí sabía. Por supuesto que sabía. Tan sabía que por eso llegó a ese lugar donde estaba y los empieza a llamar. Y es una manera en que nosotros tenemos que ver que en primer lugar Dios es el que busca al hombre. Y si ustedes leen toda la historia de la redención que tiene que ver con la palabra de Dios, cuando ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que es siempre Dios el que toma la iniciativa para buscar al hombre. No hay ningún momento, es más, todos los remedios que el hombre utiliza para buscar a Dios son totalmente inadecuados e ineficaces. ¿No es cierto? Vamos a decir, y ahorita para fines de la predicación, para que tengamos este contexto muy claro, vamos a empezar a ver algunos taparrabos, por decirlos así, o para que no se oiga tan feo. Vamos a empezar a ver cuáles son los delantales de higuera que muchas veces nosotros nos ponemos y que de alguna manera no sirven de mucho. Porque finalmente, a quien vamos a dar cuenta y que lo ve absolutamente todo, y no hay manera que te escondas en ninguna parte, en ningún rincón, es de la misma presencia de Dios, porque Dios siempre te va a estar viendo. Y qué patético que te quieras esconder cuando no puedes esconderte de la presencia de Dios. O sea, el taparrabos no sirvió para nada. O sea que esa delantal de higuera
no sirvió para absolutamente nada. No sé si me estoy explicando. Y a veces, hermanos, como que de alguna manera empezamos a tener también miedo. Y empieza a surgir el miedo, la inseguridad, la vergüenza. Y es algo que entró junto con el pecado. Todas esas sensaciones y todas esas cuestiones que de alguna manera nos pueden llegar a atormentar. Porque hay mucho de eso que nos llega a atormentar. Y eso no lo vamos a decir abiertamente. En nuestro fuero interior, estoy seguro, y espero no ser el único, porque entonces qué mala onda son, si no lo quieren reconocer, es que todos tenemos luchas en nuestro corazón, tenemos luchas internas. Levante su mano el que dice, yo estoy chido conmigo, nunca tengo problemas conmigo mismo. Levante su mano. Hoy entonces la predicación es para todos, Fíjense, vamos a poner atención. Dice más adelante, quiero que veamos cuáles son las implicaciones de este problema. El objeto de amor cambió. En lugar de ser Dios, el objeto de nuestro amor se convierte, entonces nos convertimos de ser girasoles, nos convertimos en narcisos. ¿No es cierto? Y entonces nos contemplamos a nosotros mismos. El amor propio es el que toma el lugar de todos los amores. Es el primer amor que tenemos. Podemos ser muy idealistas y podemos decir, no, es que yo amo a mi mamá o a mi papá por encima de muchas cosas. Bueno, la verdad es que también sería una idolatría. Y no es verdad. Fíjense, mi prójimo, objeto de la manifestación de amor a Dios, se volvió el medio por el cual yo puedo amarme a mí mismo. Yo uso a las personas para mi amor, para amarme a mí mismo. Eso es como con la caída, empezamos a retorcer todo, absolutamente todo lo que Dios planeó, y empezamos a tener, por causa del miedo, por causa de la vergüenza, por causa del egoísmo, todo se empieza a descomponer en el corazón humano. Ya lo podemos empezar a ver. Otro ejemplo de esto puede ser si la intimidad con Dios, que lo llena absolutamente todo, ante el alejamiento por el pecado, tengo que buscar medios de llenura y validación. Medios de llenura y de validación. ¿Con qué me lleno? Bueno, algunos se pueden estar llenando de alcohol, otros de drogas, otras de sexo, otros de no sé, muchas cosas, pero de alguna manera lo que buscan es llenar el vacío que la ausencia de la relación con Dios está causando. Y la verdad es que nos da vergüenza y nos da mucha pena, porque ese tipo de cosas, esas manifestaciones de búsqueda, la verdad es que las hemos escondido, nunca las hacemos en público. Es más, si podemos aparentar algo, es mejor. Esa higuera, ese manta, o vamos a decir, delantal, perdón. Ese delantal de higuera, en realidad no es otra cosa más que una apariencia. Así lo podemos llamar. El hombre vive de apariencias a partir de este momento. El hombre lo mueve el miedo, lo mueve la vergüenza. Hay muchas cosas que nos mueven y que tienen que ver mucho con el miedo. Esto es muy interesante. Dice, el miedo, que es el verdadero motivo de mucho del quehacer humano, tomó el lugar para glorificar a Dios. Porque yo tengo mucho miedo. Y el problema del miedo es que ya no me enfoco en Dios, yo me estoy enfocando en mí. ¿Cómo me protejo? ¿Cómo me cubro? No sé si me voy explicando cómo va esto. De alguna manera podemos concluir que el yo es la causa, el miedo el motivo, la posición, poder y fama son el propósito de una vida sin Dios. Y hermanos, podemos decir y voltear hacia afuera de los incrédulos que no conocen a Cristo y decir, ay, pobres cuates, ¿no? ¿Cómo sufren? Lamentablemente, hermanos, también dentro de la misma iglesia, muchas personas viven así, con miedo. Oye, a pesar de que tienes un Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay, sí. Muchas veces es porque no lo conoces o porque vives tan alejado de Él que no lo has conocido. Y ese es el verdadero problema. El problema es que no lo conoces. No te has preocupado por buscarlo. Y ese tipo de cosas, lo único que sucede es que te crea muchas inseguridades que después se ve reflejado en muchas cosas que las que haces. Vamos a ver algunos delantales de manera práctica. Concretamente van a ser 3, no me voy a llevar mucho tiempo. Son los que para mi juicio, o en mi perspectiva, son las 3 como delantales de higuera que normalmente todo el mundo usa. O es lo más característico. ¿De acuerdo? Y vámonos con el primero. El primero
tiene que ver con el delantal de la higuera en cuanto a las cosas religiosas. ¿De acuerdo? Muchos hermanos y muchas hermanas de alguna manera validan su piedad con la aprobación que le den los demás. ¿No es cierto? Digo, yo, la verdad es que yo puedo observar y yo tengo que reconocer que en mucho tiempo de mi vida yo viví así. A lo mejor en mi casa yo no era precisamente el mejor papá o el mejor esposo, el mejor cristiano, pero cuando yo llegaba y me congregaba yo ponía mi carita de cristiano, por no decir otra cosa, porque en realidad es una hipocresía, y en realidad es eso. Hermanos, no sé qué vivas tú en tu casa, o qué cara pongas, o qué delantal, dijera, utilices en tu casa, y qué delantal estás utilizando en la iglesia, que vives tal vez de apariencia. Y déjame decirte que y aquí lo más interesante es que Dios no puede ser burlado. Dios te ve. No hay manera en que para dónde te puedas esconder. Y eso es una de las cosas que de repente nos olvidamos. Nosotros vivimos del miedo al qué dirán. De hecho, a veces, como no entendemos, como nosotros somos tan egoístas, de repente cambiamos todo lo que tiene que ver con Dios, hacemos un lado lo que la palabra de Dios dice y empezamos a estructurar ideas, filosofías, pensamientos que de alguna manera puedan validar el que yo sea el centro de todo. A un Dios. Dios lo agarramos inclusive como un amuleto en ocasiones. Dios no es el Rey, no es el Señor que debería de ser en tu vida. Y a veces nada más lo utilizas como un instrumento. Y no es así las cosas. Porque si Dios es Rey, ya hace rato cuando cantábamos la alabanza decíamos que Dios era Rey. ¿Se acuerdan que cantábamos eso? Yo escuché a varios que dijimos, amén. Hermanos, ¿Dios es Rey? Amén. Amén. Y entonces, ¿por qué no le rendimos la pleitesía que como Rey merece? Eso es interesante. Con tal de aparentar, tú puedes aquí decir lo que se te pega la regalada gana. Porque yo les puedo preguntar, ¿quién? ¿Verdad que Dios es el Rey de todos? Amén. Ok, todos decimos amén. Pero tú sabes en tu casa si realmente Dios es el Rey de tu casa. El Rey de tu corazón. El Rey de tus pensamientos. Acá lo puedes decir. Y yo te lo voy a creer. Porque dice que el amor todo lo cree. Pero ciertamente Dios es el que va a ver lo que hay en tu vida. ¿No es cierto? Esa es una de las cosas que yo he observado, que realmente, y aquí vamos a ver lo que dice Deuteronomio 4:35. Fíjense. Dios escoge al pueblo de Israel para revelarse desde Abraham, pasando con Noé, Moisés, los profetas, y al final por su Hijo, el Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor, para saber si ya pueden iniciar. Levanten su mano que ya lo encontró. Te va a faltar, me espero. No, hermano, ayúdenle a mi hermano Emma, ¿no? 35. ¿Ya lo encontraste, hermano? Ya sale. Ayúdenle a mi hermanito, por favor. Es que él es bebé espiritual y está empezando a tener. No, está conociendo su Biblia. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Voy a leerlo. Escuchen y léanlo con mucha atención porque dice: a ti fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Hermanos, nosotros no podemos creernos un concepto de Dios, porque cualquier concepto que nosotros tengamos de Dios que no esté respaldado por la revelación de su palabra en la Biblia, nosotros estamos creando simplemente ídolos. Ídolos que se sujetan, ídolos que inclusive, si somos honestos, si tú tuvieras que hacer un Dios, tú lo tendrías que hacer, tú lo harías a tu imagen y semejanza. Seguiría tus prejuicios, seguiría tus conceptos de bien y de mal, y sobre eso estarías formando toda una teología, porque tú te harías un Dios a tu propia imagen y semejanza. ¿Saben por qué en el mundo hay tantos dioses? Porque no les gustó el de la Biblia, el verdadero, y lo rechazan.
Y esto es muy triste, porque Él es el creador. Él es el que amó al hombre. Tan es así que no solamente le dio el ser, sino que le dio la imagen misma de Dios. Y todavía no obstante a eso, lo que hizo Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo para poder salvar a aquellos que se convirtieron en sus enemigos a partir del huerto del Edén. La revelación de Dios queda plenamente mostrada en el Señor Jesucristo, quien dice de sí mismo, Juan 14:6. No lo busquen, ya algunos no lo sabemos de memoria. Dice la palabra de Dios: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Muchos dicen: yo soy el camino, la verdad y la vida, hablando de Jesucristo, pero omiten terminar el versículo cuando dice: y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo tengo muchos problemas cuando escucho esos como logos o esas frases, porque no terminan el versículo. Si es el camino, la verdad y la vida para ir a Dios. Cuando dice que es el camino, el artículo Él implica que solamente hay un solo camino. Él es el camino. No está diciendo uno de tantos caminos que puede haber. No. Él es el camino. Luego dice: Él es la verdad. Si alguna vez te dicen que hay muchos dioses, bueno, la verdad es que, y si tú tienes que defender a Cristo, dile: bueno, pues Cristo fue el único que dijo que era Dios, murió y resucitó. Y además está plenamente demostrado. Y si Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él, pues ninguna religión tiene validez si no es únicamente a través de la relación personal y real con Cristo. Nada más a través de Él. Ahora, porque aquí está la disyuntiva: o le crees a Dios o no le crees a Dios. En otras palabras, desde otra perspectiva, o Cristo dijo quién era ser, o nada más mintió. Y por las evidencias históricas, todas las evidencias de la historia nos dan fe y nos muestran efectivamente que Jesucristo fue real, que murió y que resucitó. Y hermano, ¿cómo sabes eso? Muy sencillo. Porque nadie puede morir por una mentira, sabiendo que es mentira. Nadie da su vida por una mentira que sabe que es mentira. Ellos, todos, los de los 12, solamente Juan el evangelista fue el que sobrevivió, pero todos los demás fueron perseguidos, crucificados, martirizados, por decir que Jesucristo había resucitado, que lo habían visto vivo. ¿Y con qué sellaron esa verdad? Con su propia sangre, con su propia vida, sellaron que eso era verdad. Y así se entregaron. Es importante esto, porque nuestra fe está sustentada en cosas reales, no son ficticias o a alguien que se le ocurrió. No sé si me explico. Y esto es muy importante de verlo, porque si Jesucristo es el que dijo que era, nosotros pues podemos depender, confiar, descansar completamente en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Yo no sé cuánto, miren hermanos, a lo mejor el miedo que uno llega a experimentar es porque tu fe es muy pequeñita. Y no está mal. Esa también le sirve al Señor, porque si tu fe es muy pequeñita, pero esa fe tan pequeñita la depositas completamente en Jesús, puedes llegar a ser dice el Señor Jesucristo que si la fe de ustedes fuera del tamaño de una semilla de mostaza, ustedes dirían a un monte que se moviera y se moverá, a un sicómoro y se mueve. ¿Sí me estoy explicando? No porque su fe sea poderosa, sino porque están depositando en un Dios, su confianza en un Dios todo y absolutamente suficiente y poderoso. Y Él lo va a hacer. ¿Quién dice amén? Amén. Hermanos, los que digan amén tienen que entender que cuando dicen amén van a entender que van a entregar su vida a Cristo. Esa es la apuesta, porque van a apostar el resto de sus vidas a Cristo. ¿Lo crees? Pues dale, entrega, porque ya tomó tu vida, ya es tuya. Amén. Entonces los delantales que de alguna manera pueden ver con las cosas religiosas, dicen: convierten a Dios en un medio de obtención de mis metas y objetivos, o mago o genio de servicio. Porque luego muchos han escuchado que dicen: bueno, si Dios no es, Jesucristo no es Dios porque no me escuchó y no hizo lo que yo quería que hiciera, no me cumplió el milagro. No se trata de tu voluntad, se trata de la de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque para nuestra óptica y nuestra perspectiva no se ve así. Pero quien determina lo bueno es Dios.
No nosotros, que de por sí ya estamos caídos, nosotros no podemos tener objetivamente un punto de vista objetivo para saber qué es realmente lo bueno. Podemos luego nuevamente depositar nuestra confianza en Cristo, depositar nuestra confianza en Dios. Otro de los delantales que se utilizan es: la religión es mi modo de encontrar a Dios, y hay tantos caminos y tan válidos como el que a quien se le puede ocurrir. Eso es la obra humana. Son los taparrabos, son los delantales de higuera que se cosen, ¿de acuerdo? Para buscar de alguna manera una vinculación con Dios. ¿Sale? Vamos con el otro, ya, para que no se me duerman, porque ya se me están durmiendo. Número 2, los delantales de higuera en relación con el temor a hombre. Y aquí nos vamos a ir un poquito más adelante. Les voy a leer algunas frases que me parecieron importantes, y yo quiero que cuando la estén escuchando se pongan a meditar, no en el vecino, no en su mamá, no en su hermano, no en mi papá, no hagan eso. Vamos a analizarnos a nosotros mismos, porque estamos delante de Dios, y al final de cuentas, tú no vas a rendir cuentas por lo que piense tu mamá, tu esposa o tu hijo, no. Tú vas a rendir cuentas por lo que tú eres delante de Dios. Y yo te invitaría a que estas frases que voy a leer, te pongas a meditar y ver si son un problema en tu vida, ¿de acuerdo? Pongan atención. Número 1. Me uno a lo que la mayoría piense, como si la verdad es verdad, porque la mayoría sí lo piensa. ¿Sabían ustedes que normalmente en los medios de comunicación lo que buscan es precisamente la validación de una idea, y que entre más gente la cree, todo el mundo piensa que es verdad porque todo el mundo lo cree? Hermanos, si la religión fuese así, entonces ni siquiera los católicos tenían la verdadera. El Islam, creo que el Islam es el que tiene más número de seguidores. ¿Se imaginan? Eso no te valida con la verdad. Eso no lo hace verdad. Las ideas que van en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña, las ideologías de género, mucha gente inclusive prostituye sus pensamientos, sus ideales, sus convicciones, con tal de pertenecer al grupo, porque hay un terrible temor del hombre a no pertenecer a un grupo. ¿Mande? Hay unos que dicen mentir por convivir. Y la verdad, hermanos, es que la mayoría de la gente lo que está haciendo, mucha gente en el mundo lo que hace es que si todo el mundo piensa, entonces está bien. Si todo el mundo tiene una idea, entonces significa que es verdad. Y eso no lo hace verdad. 2. Controlo a los demás en función de mi estabilidad. No sé si han podido darse cuenta que en ocasiones podemos ser terriblemente manipuladores. ¿Quién de aquí reconoce abiertamente y tiene el valor civil de decir: yo soy un manipulador? Y levante su mano. ¡Wow! Ya vamos bien, porque ya confesaron su pecado. Somos terriblemente manipuladores. De hecho, somos, y yo creo que lo soy de manera especial. Ya están mis hijos de testigos, y mi esposa. Pero una de las cosas que yo puedo observar es que inclusive, y voy a hablar ahorita de las mujeres, después voy a entrar con los hombres, pero no es porque tenga algo contra las mujeres. Pero fíjense bien, hay mamás que de alguna manera necesitan tener el control de sus hijos, porque es así como ellas validan su ser madre. No los dejan crecer. Hay casos extremos, hay casos extremos. Apenas hace algún tiempo llegó una señora a la iglesia, aquí en esta congregación recién empezábamos, que tenía un hijo como de 26 años, y ese hijo de 26 años le tenía que pedir permiso a su mamá para todo, como si tuviera 10. Y la verdad es que, pues obviamente, no hubo ninguna candidata para él. Yo estoy seguro que se quedó soltero con mamita. Y se ríen. Y yo creo que estamos tocando ahí cosas que son algunos callitos. Pero es verdad. Hermanos, la verdad es que nosotros como padres tenemos que entender que nuestros hijos son prestados y que son del Señor. Eso es lo que tenemos que tener clarísimo. Los educamos para que puedan ellos honrar y glorificar al Señor. Y cuando ellos ya son maduros, nosotros tenemos que enseñarles a volar. Nosotros somos como madres águila,
que les enseñamos, los cuidamos, los protegemos hasta que crezcan, se fortalecen y los aventamos del nido para que ellos empiecen a volar y a agitar sus alas, y entonces puedan ellos depender de sí mismos y de Dios. Si no es tu trabajo así, la verdad es que tú estás teniendo un grave problema de control, porque muchas veces en el fondo hay un egoísmo de tu parte pensando que algún día se va a ir tu hijo o tu hija y te vas a quedar solo o sola. Pero si has conocido a Dios, jamás vas a estar solo ni sola. Esa es la verdad. Cuatro, me protejo de los demás, nulificándome, pasando desapercibido. No opino nada, no hago nada que pueda ser notorio. Hay mucha gente que de alguna manera se refugia en su timidez. Es más fácil, porque tiene el peor que te puede pasar para esa persona es ser exhibido, que te noten. Y si te notan, se ponen nerviosos. No hacen nada, se quedan estáticos, no pasa nada en su vida, se quedan porque el miedo los controla y no pasa nada con ellos. No tienen capacidad de decisión, no se comprometen con nada. Eso es miedo. Y ese es un delantal de higuera que simplemente te va a destruir. Porque un día va a venir el Señor y te va a preguntar ¿qué hiciste con lo que te dio? Porque a todos nos dio, por lo menos nos dio talentos, habilidades. ¿Qué hiciste con esos talentos y con esas habilidades? Y si has venido a Cristo, a todos los que han venido a Cristo, absolutamente todos, al menos se nos ha concedido un don. Hay unos que pueden dar 2 o 3 o 4, no sé, pero al menos uno seguro nos dio. ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho con ese don que Dios te dio? Algún día vamos a ver lo de los dones y talentos. Hoy no es el propósito, pero vamos más rápido. Dice 5. Tengo miedo al éxito porque eso me compromete a tener que mantener el estándar y si no lo logro, pues qué vergüenza. Y empiezo a tener ansiedad. Y no necesitan estar enfermos de nada de eso. A veces nosotros mismos nos generamos la ansiedad. En serio. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Porque no conocemos a Dios. No lo hemos querido conocer. Y eso nos da miedo y nos estanca. Otro, me enojo, deprimo, avergüenzo cuando aún desconocidos tienen opiniones desfavorables de mi persona. Su mecha, ¿cómo nos importa qué dirá la gente? ¿No es cierto? Yo me acuerdo que en una ocasión se me cerró un cuate en el carro, frené y me recordó a mi mamá, y cosa que agradecí, porque ya hace tiempo que no me había acordado de ella, y agradecí que me haya acordado de mi mamá. Entonces le di las gracias en mi corazón, no sé si me explico, pero después de eso vino un insulto, y el primer impulso de mi corazón fue quererme bajar como hace algunos años. Me bajaba yo del carro y empezaba ya a hacer desfiguros, y en ese momento dije, bueno, pero ¿qué te importa lo que piense él de ti? Él ofende, pero el que recibe la ofensa depende de mí. Yo no soy lo que él dijo que soy, lo que él dijo que yo era. Él no va a definir lo que yo soy, porque me enojo. Y gracias por mi mamá, le decía yo después, porque me la recordó, pero no me ofendió. Y saben, muchas veces me he dado cuenta que cuando te ofende, y eso es algo que aprendí, cuando tienes un corazón duro, tu piel es muy delgadita. Y cualquier cosa que te dice, su mecha, ¿cómo te prende? Te calientas rapidito como cautín. Peor que cautín está. Pero si tú tienes un corazón lleno de Dios y de paz, tienes una piel bien gruesa. Y te dicen muchísimas cosas y como si no te hubieran dicho absolutamente nada. Yo me doy cuenta de eso. Hay hermanos que si les dices algo con mucho amor y mucha delicadeza y se ponen tensos, hay mucho orgullo. Y ahí dice la palabra de Dios, pues mejor no
no trates con el orgullo, porque la verdad no te lo va a apreciar. Lo dice de otra manera, pero no quiero decirlo para que no se sientan lastimados. Pero es verdad. Si hay algo que a ti te dicen y te arde, muchas veces es porque lo que te dicen es verdad, más allá de los insultos. Hagamos a un lado los insultos. Pero si te dicen algo que es verdad, lo primero que haces es que te enciendes. Como que entraron a tu intimidad. Ya te descubrieron, amigo. Ya te vimos, ya te cachamos. Va pronto. Tienes este problema. Y si eres orgulloso, te vas a alejar y te vas a ir. No vas a querer volver a hablar con esas personas. Pero si realmente tienes tu corazón lleno de Dios y eres humilde como un niño, como el Señor Jesucristo nos decía, pues dices, bueno, a lo mejor no me he dado cuenta, lo voy a analizar. O, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, no me he dado cuenta, tienes razón, gracias. Y das las gracias. Muy pocas veces cuando a una persona se le dice las cosas que están mal, difícilmente agradece. Yo me he optado por costumbre de decir que si alguien me dice algo que realmente veo que está mal, yo le voy a dar gracias, aunque me siga ardiendo. Porque siga ardiendo. Porque todavía hay un orgullo ahí. No sé si me estoy explicando. A nadie nos gusta que nos digan las verdades, pero ciertamente es necesario, y en la iglesia es necesario que nosotros podamos edificarnos mutuamente. Y si ves que algo está mal en tu vida y alguien te exhorta y te dice, no se lo tomes a mal, mejor analízalo, a lo mejor puede ser que tenga razón. Otro 8, busca ser, para que eso me defina, me da reputación, que luego lo puedo usar para beneficios egoístas. Algunas personas piensan que su identidad está en el hacer, y como a todos nos encanta la admiración y la fama, hacemos muchas cosas por aparentar ser algo que en realidad tal vez no lo somos. No sé si me explico. De repente a lo mejor le compartiste a alguien y te salió, Dios te usó, cuando le compartiste a alguien te usó, esa persona vino a Cristo, se arrodilló, y entonces lejos de darle gracias a Dios, dice, es una persona que yo le compartí, yo lo traje, yo lo traje. ¿Y Dios? ¿No lo trajo Dios? ¿Lo trajiste tú? Oye, amigo, hay que convertirlos a Cristo, no a ti. Porque si los traes a ti, se van a ir al infierno contigo por delante, amigo. Porque los que hay que traerles es a Cristo. Y que conozcan a Cristo a través de tu vida y tu testimonio. Pero eso es muy diferente a que te sigan a ti. De repente he podido observar en algunas ocasiones que hay hermanos que tienen celos y no quieren que se acerquen a los que han traído porque son míos, yo los traje, ¿no? No, amigo, no es por ahí. Cuidado. 9. Busco la fama y la fortuna como el propósito de mi vida. Fíjense, cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que entender que cuando eres un buen cristiano, entonces vas a ser un buen esposo, vas a ser un buen padre, vas a ser pues un buen hermano, pero también vas a ser un buen trabajador. Y evidentemente por ser un buen trabajador te van a promover. No sé si me explico. Nosotros tenemos el problema que buscamos las consecuencias antes que los objetivos. ¿A qué me refiero? Que si yo busco a Dios y glorificar a Dios con mi vida, el resultado de eso va a ser que voy a tener buena fama, que voy a ser un buen trabajador, que voy a ser un buen padre, que voy a ser un buen esposo. Eso va a tener consecuencia. No sé si me explico. Pero muchas veces tú quieres tener, porque además algunos lo manejan como hay que tener buen testimonio, y por tener buen testimonio a veces rozamos en la hipocresía, ¿no? Entonces mejor compórtate como buen cristiano en tu casa y donde quiera que vayas, y eso de alguna manera lo que va a tener por resultado es que vas a tener una buena imagen de los de afuera. No que tengas no que sea el propósito tener buena imagen, porque estás viviendo de apariencias, y en tu casa pues te broncas con tu esposa, le pegas a tu hijo por cualquier cosa, o ya pateaste al perro y lo mandaste al techo. No sé si me estoy explicando. Ese tipo de cosas
es la que de alguna manera tenemos que darle un lugar diferente. No hago las cosas en función de tener buena apariencia, sino porque yo quiero buscar y agradar a Dios y quiero estar bien con Dios, porque amo a Dios y tengo esa intimidad con Dios, y como resultado de esa intimidad con Dios, entonces yo voy a tener una vida distinta, y eso va a generar un buen testimonio, eso va a generar felicidad, eso va a generar un matrimonio estable, eso vas a tener hijos más, pues mejor formaditos, ¿no? No como algunos que pues tú los ves y de repente les da un tic de los nervios, los tienen todos alterados por la manera en que los fueron tratados. No sé si me estoy explicando. Entonces, veamos que la apariencia esa no funciona mucho, ¿no? Vamos a lo que dice la palabra de Dios buscando la solución a esto. Génesis capítulo 11, versículo 4. Sí. Acuérdense que estamos viendo el delantal y el temor al hombre. Y una de las maneras de tener del temor al hombre es hacerte de un nombre para que la gente te tema. ¿Sí me explicó? Fíjense, vámonos a Génesis capítulo 11, versículo 4. En el contexto del pasaje, Dios después de que hubo el diluvio universal, a Noé y a su familia le dijeron que vayan y que poblaran toda la tierra y que la fructificaran y poblaran toda la tierra. Eso fue la instrucción que Dios les dio. Sin embargo, cuando empezaron a crecer en número, dice el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Cuando hagámonos un nombre, está implicando que no quisieron darle gloria a Dios, quieren glorificarse a sí mismos. Eso fue su miedo. ¿Por qué? Porque si tú haces una ciudad, la fortificas, vas a estar en resguardo, y de alguna manera la intención, cuando es una torre, quiero que entendamos lo que es una torre. Una torre es como un siraguat, y apenas estuvieron haciendo unas excavaciones allá por donde está el Medio Oriente, arriba de, me olvidó ahorita el nombre, de los árabes, bueno, no me acuerdo ahorita el país, pero empezaron a hacer unas excavaciones y encontraron lo que se conoce como torres o siraguats, que en realidad son muy similares a las pirámides que hay acá en México. ¿Cómo? Sigurat. Prenúncialo bien porque yo lo pronuncio mal. Otra vez fuerte para que lo escuchen. Sigurat. Eso es sigurat, perdón. Se dice sigurat, no lo que yo dije, que ya no me acuerdo ni qué dije. Pero lo importante es que veamos, es que cuando ellos estaban haciendo eso, estaban haciendo una torre. ¿Cuál es la base de esa torre? Es una manera ilustrativa de ver que la gente, la mayoría, la gente, las masas, son como la base de la pirámide. Las pirámides representan eso, donde de alguna manera van teniendo así como escalones que van hacia arriba y terminan en una punta. En esa punta está un dios o una imagen de un dios, donde lo están adorando. Eso era un siraguat. ¿O cómo? Yo me lo aprendí así, amigo. Y ustedes me entendieron. Entonces, bueno, vamos a decir una pirámide para que me entiendan. Una pirámide, y hasta arriba de la pirámide tienen así como una capillita. Y en esa capillita es ahí a donde estaban adorando a sus dioses. No sé si me estoy explicando. Bueno, cuando es la base la que le da forma a una deidad, eso es el mejor ejemplo de ver cómo es el hombre buscando tener una relación con Dios por medios que no son Dios. Es un intento del hombre buscando crearse un Dios que él pueda controlar, pero también intimidar a otras naciones para que no los invadan. Porque es el miedo al hombre el que está predominando en toda su idea, en toda su mente. ¿Sí me voy explicando, hermano? Ese es el problema. Pero Dios dice, creados para la gloria de Dios, no para sí mismo. Vamos a Isaías 43:7, por favor. Isaías 43:7. Está en el Antiguo Testamento. Pasas Proverbios. Ahí está en la Biblia. ¿Ya lo tenemos?
Isaías capítulo 43, versículo 7. Fíjense cómo dice: todos los llamados de mi nombre. ¿Quiénes son todos los llamados de mi nombre? En esta parte de la escritura está hablando. Espérame tantito. En esta parte de la escritura está hablando precisamente el profeta Isaías, una revelación que Dios le dio, y está hablando acerca de quién es el único que puede salvar y quién es el único Dios verdadero, y se está revelando a su pueblo de una manera muy clara. Ya lo había hecho con anterioridad, pero si alguna duda cabía, todavía para esta nueva generación Dios se les presenta y le dice en Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, está hablando al pueblo de Israel, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Lo creado, lo que formó y lo que Dios hizo es para su gloria, no para mi gloria ni para la gloria tuya. No es un Dios al cual yo uso para que haga lo que yo quiero, que se sujeta a mis caprichos, que me haga sentir bonito. No, porque hay otra cosa. Luego de repente pensamos que el hecho de sentir bonito es el gozo del Señor. Y déjame decirte que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Y te puedo asegurar que hay mucha gente que se goza en el pecado y no por eso significa que tiene una relación con Dios. Entonces cuidado con decidir o de alguna manera crear unos criterios en función de emociones que se perciben. Es la palabra de Dios, es la fe de la palabra de Dios que nos va a mantener esa relación con Dios. Dice: todos los llamados a mi nombre para la gloria mía los he creado, los formé. Dice el versículo 8: sacad al pueblo ciego que tiene ojos, a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones, júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, justifíquense, oigan y oigan verdad. Verdad es, y dicen ellos, verdad. Los ciegos, los mudos dicen, verdad es. ¿Por qué dice esto? Porque aún los ciegos, nosotros alguna vez fuimos ciegos espiritualmente hablando. Yo no sé tú, pero yo creía que yo lo veía todo claramente en mi vida, ¿no? Yo me sentía Juan Camaney, el mundo se me hacía un poco, el mar muy poquito para hacer un buche de agua. Y yo seguía así, pensando que yo las podía todas. Pero yo no me había dado cuenta que yo estaba ciego, estaba zurdo, porque alguna vez inclusive me compartieron el Evangelio de Cristo y yo estaba tan ciego. Mi corazón, mis oídos estaban tan sordos que no escuchaba la palabra de Dios. No la escuchaba. No fue sino hasta un momento cuando vino el Dios y me quebrantó por su espíritu y yo pude reconocer que yo era pecador y que necesitaba salvación, que cuando yo sentí que realmente se me abrieron los ojos, estaba yo ciego. Y cuando leía el texto, antes que ya como católico yo leía la Biblia, no entendía nada, nada más me aburría, hasta lo utilizaba yo para dormir. Porque la verdad, si tenía un sueño, la ponía yo a leer y me quedaba bien dormidita. Pero ahora cuando la empezaba yo a leer, una vez yo la empecé a entender y le preguntaba: Señor, ¿qué significa esto? Y no me contestaba siempre en el momento, pero después, cuando en determinadas circunstancias, era como si Dios me abriera los ojos y me hiciera entender cosas que en un momento estaban aquí escritas. Y yo me propuse que todo lo que el Señor me dijera, yo lo iba a hacer. Y conforme me fue revelando, fui obedeciendo, y entre más obedecía, más me mostraba el Señor, y pude ir avanzando en mi vida cristiana. Hermanos, nosotros, los que hemos venido a Cristo, podemos dar testimonio de que Dios verdaderamente salva. ¿Quién de aquí puede decir: Dios, Cristo verdaderamente salva? Hermanos, ¿quién de los que están aquí? Pues yo estaba ciego y sordo, no entendía nada de las cosas del Señor, y ahora Dios se ha mostrado y tenido misericordia conmigo. Hermano. Amén. Versículo 11: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Pero antes el día está muy bonito. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí para que me conocieras y creáis y te entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Hermanos, ¿qué le sucederá a los que por temor al hombre se quieren hacer de un nombre? ¿Ese es el propósito del hombre? ¿Hacerse de un nombre? ¿De gente que así vive?
Y estudian. No digo que que esté mal que estudien, no, entiéndanme. Porque puedes estudiar una maestría, un doctorado y está todo chido, no hay ningún problema. Pero si ese es el motivo, si no aprendes, si no haces cosas de alguna manera para que tú puedas glorificar con tu vida a Dios, entonces lo estás haciendo por motivos equivocados. Y en el mundo, por supuesto, que vas a tener reconocimiento. Porque el mundo reconoce a esa gente que está muy preparada, ¿no? Lo reconoce en el mundo. Hay muchos seguidores. Pero puedes tener millones de seguidores en el chat de tu Facebook, no sé ahora cómo están las redes sociales, pero ese tipo de cosas lo único que te van a decir es que no te van a validar delante de Dios. Y hay gente que les encantan los likes, ¿no es cierto? Y presumen, tengo 1 millón de seguidores. Y el camino al infierno, ¿cómo está para ti, amigo? Amplio y espacioso. Pero sí, tengo muchos seguidores. Mateo capítulo 10, versículo 28. Hablando al temor del hombre. ¿Ya lo tenemos? Dice el versículo 28. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El Señor Jesucristo está hablando en estas líneas y lo dice muy claramente. No le tengas miedo a las personas que te pueden matar el cuerpo. ¿Y por qué lo decía? Porque Dios estaba anunciando que próximamente van a ser perseguidos por causa de su nombre. El Señor Jesucristo, de hecho fue tan perseguido que por eso lo crucificaron en la cruz del Calvario. Pero a sus apóstoles le estaba diciendo, ¿sabes qué? Va a venir persecución, te van a perseguir, te van a quitar, vas a tener que hacer corriendo de tus propiedades, te van a despojar de tus propiedades. A lo mejor hasta te matan a tu esposa, a tus hijos y todo ese tipo de cosas por causa de mí. Es más, es probable, muy probable que te vayan a matar por mi causa. Y el Señor les dice, no tengo miedo de ellos. Oye, no me dice cómo le voy a tener miedo a una persona que va a matar. Bueno, dice, no tengas miedo, porque si has de tener miedo, dice el versículo, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque el cuerpo se queda en la tierra, ahí se quedó, ya no lo siente, ahí se quedó. Pero ¿y el alma? El alma sigue. El no tiene vida todavía. Y si tú fuiste leal con Dios, dice la palabra de Dios más abajo, versículo 29, porque muchas veces nos afanamos con eso. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Están diciendo, los pajarillos tienen un valor. Porque antes se vendían los pajarillos como adorno, o pues hasta para comer, tal vez. ¿Mande? Para las ofrendas también. Versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Sabías tú que Dios tiene la cuenta? ¿Sabe cuántos cabellos tienes tu cabeza? Oye, no manches. Todo está controlado por Dios. ¿Sabe cuántos cabellos tiene? Conmigo ya no me cuesta tanto trabajo, ya estoy cambiando así. Pero ¿sabe cuántos tengo? Dice, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, hermanas, ¿cuántas veces estás callado por temor al hombre de que Cristo es el Señor? Contéstatelo tú. Porque te da miedo qué vayan a decir. Digo, ya no te voy a decir que te vayan a perseguir, porque no estamos viviendo, tal vez próximamente estemos viviendo. Hoy vivimos una persecución simplemente cultural y se está agravando y cada vez va a ser ya física. Pero hoy por hoy, lo peor que te puede pasar por decir que eres cristiano es que te dejen de hablar, o que te señalen, o que te digan aleluya. Ahí va la aleluya. Y eso es lo menos que te puede pasar. Pero ¿cuántas veces, más bien, tal vez nunca has sufrido ese bullying? Y voy a decir bullying espiritual, porque es el enemigo que te quiere desanimar y no lo has querido ejercer. Pero por miedo al que dirán, tal vez no has confesado que Cristo es el Señor y que puede salvar también la vida de aquellas personas que no lo conocen. No sé si me explico.
Por eso dice versículo 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque no se va a avergonzar de ti y de mí si nosotros realmente hemos anunciado a Cristo. No se va a avergonzar. Al contrario, dice, mi hermano, papá, Él dio su vida por mí. Papá, Él predicó. Papá, Él amó aún a sus enemigos. Papá, Él me amó hasta la muerte. No me voy a avergonzar. Papá, te presento a mi hermano, tu hijo. Versículo 33. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos y hermanas, tengan mucho cuidado con el temor al hombre. Porque si el temor al hombre es mayor que el temor a Dios, estamos en serios aprietos. No tenemos comunión con Dios. Número 3. Los delantales de la higuera para el temor en relación a la escasez. Mucha gente, de alguna manera, tiene mucho miedo cuando no sabe qué va a comer mañana. Y yo entiendo eso. ¿Por qué lo entiendo? Porque yo también lo he vivido. Yo también me he quedado sin trabajo. Y la neta, amigos, se siente re feo. ¿Y sabes cuándo se siente muchísimo peor? Es cuando perdiste el trabajo y no conociste a Dios. Eso es, pero, caray. Y cuando tienes hijos que mantener y que tienen que comer, y hay que pagar la luz, y hay que pagar la renta, y hay que pagar la mensualidad del departamento, porque entonces no lo estábamos pagando. Y se siente bien gacho. Pero gacho. Mi esposa, voy a platicar una anécdota, es de mi esposa, pero se la voy a piratear un poco, porque ella platica eso. Cuando yo estaba trabajando para la empresa que estoy ahorita trabajando, pero cuando recién iniciaba hace 25 años, en esa época me acuerdo que yo me convierto a Cristo, vengo a los pies de Cristo, y entonces de repente mis hijos estaban chiquitos, Davicho tenía 5 años, Monse tenía 2, y les dio lo que era varicela. Y entonces me acuerdo que mi esposa le habla a mi mamá, le dice, suegra, David sí pasó por varicela. Y mi mamá, que como yo tenía mala memoria y con 8 hijos, no se acordaba que yo no había tenido varicela jamás. Entonces le dijo, como supo que alguno de sus hijos tuvo varicela, ella dedujo que pues también David. Entonces le dijo, no, sí, David tuvo varicela. Yo tenía 38 años en aquel entonces. Déjame decirte que una varicela en un adulto de 38 años se convierte en lo que se conoce en España como la viruela loca. Es viruela. Sumamente infecciosa, perdón. Y lo que hace es que me acuerdo que a mí me salieron por puras puntitos en toda la cara, en todo el cuerpo. Por todos lados te sale. Ahí también. En todos lados te sale. Horrible. Es horrible. Hasta abajo de la uña salía. Y el problema de eso es que esos granitos que te salen son calientes y te dan muchísima comezón. Pues evidentemente yo tuve que entrar en cuarentena y yo no podía ir a trabajar porque iba a contagiar a las personas que pudieran estar en el trabajo. Entonces me quedé 40 días. Y en aquella época me daban un sueldo que no alcanzaba, me dieron un sueldo mínimo que no alcanzaba realmente para los gastos de la casa. Entonces, como no iba ya a trabajar y mi patrón no estaba yo dado de alta en el seguro, porque apenas empezaba la fábrica, de alguna manera pues simplemente no tenía yo dinero. Sabían que estaba enfermo, pero ni siquiera ayudaban para medicina en ese momento. No es que no quisieran, es que no podían. Y en ese momento dice mi esposa que empezó a sentir muchísima angustia. Decía, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo, mis hijos enfermos, mi esposo enfermo, ¿qué vamos a hacer acá? Ella dice que porque siempre le gusta tener allá frente a la casa, le gusta tener sus plantitas, y una de las plantas floreció. Y vio ella perfectamente cómo llegó un chupamirto y pone su piquito en la flor, se posa un ratito y ve cómo se queda volando en el aire, se suspende en el aire, es una maravilla ese animalito. Entonces agarra, toma su alimento y se va volando. Y ella recordó el versículo que le dice hombres de poca fe y se puso a llorar.
¿Y saben por qué? Porque Dios fue fiel. Y ella creyó y descansó en Él. Y esa misma tarde llegó uno de el chofer del que maneja la camioneta. Llegó con un cheque y con un sobre de sueldo. Y diciendo, nos pagó un cliente y esto te toca de comisión. Y pagó. Y se pudieron pagar todos los gastos. Ese día mismo. Hermanos, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque Dios es fiel. Y si los pajarillos que son su creación y que no son sus hijos porque son criaturas, los cuida, los sustenta. Tú que eres su hijo, ¿qué no hará por ti? Oye, mandó a su hijo Jesucristo morir en la cruz por ti y por mí, para que no te fueras al infierno. ¿Por qué le habrás de temer al futuro? ¿Por qué? ¿Qué te puede quitar del amor de Dios? Te dio a su hijo. ¿Qué te puede negar si te dio a su hijo? Nada. Nada, hermano. Podemos caminar con plena confianza en nuestro Dios, que Él es todopoderoso y Él es todo suficiente. No te digo que no trabajes y a ver, papi, nada más dame, porque eso no funciona acá tampoco en el reino. También dice el Señor, el que no trabaja, que no coma. Sí hay que trabajar. Pues también el colibrí tuvo que viajar de flor en flor para recoger su pipirino. Pues nosotros también tenemos que trabajar, pero no con el propósito de hacernos de un nombre. No con el propósito de alguna manera de tener fama o tener riquezas. Si después de tu trabajo, por tu desempeño, vienen pues cosas chidas y vienen pues tus aguinaldos y todas esas cosas que también, pues bendito sea Dios que te lo dio, amigo. Pero no puede ser el propósito de tu vida eso. Tu propósito y tu mente es temerle a Dios. Y temerle a Dios es tenerle miedo a lo que Él dice en su palabra y no hacerlo, porque hay consecuencias. Es muy necio. Y no es un insulto, es una realidad. Es muy necio. Sabiendo todo lo que nosotros conocemos de nuestro Señor en todos los años que tenemos, y no sé cuánto tiempo tengas, pero lo poquito que tengas, yo estoy seguro que Dios ha manifestado tu vida. Así es. Amén. Tan es así que le crees. ¿O no? Amén. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no te afanes por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Y déjame decirte, el Señor Jesucristo lo está diciendo en el contexto de una ciudad que es semidesértica. El agua no era muy común para tomar. Y había serios problemas de poder abastecerse de agua. De hecho, tenían que agarrar la uva, la exprimían y tomaban jugo de uva porque no había mucha agua, ¿no? Y dice ahí, por tanto os digo que no te afanes. Y la palabra afanar significa no temas, no te preocupes, no tengas cuidado por eso, por la comida, no te estés preocupando por el pipirín. No te preocupes por el pipirín. Papi paga, dice. Dice, por tanto os digo, no te afanes por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Quién hizo el cuerpo? Dios. ¿Quién hizo la vida? Dios. ¿Y quién la va a sustentar? Amén. Versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir esa estatura un codo? Pues aunque le brinques, te quedaste chaparro y te vas a quedar, pero el pipirí nunca te va a faltar, amigo. Eso no te va a hacer falta. Versículo 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda esa su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Han visto los pajaritos de colores, los colibríes? Qué cosa tan hermosa. Los tucanes de allá de Perú, o también de Tierra Blanca. Cuando hemos ido nos ha tocado ver tucanes, unos colores preciosos de los animalitos, bien bonitos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana le echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? ¿Quiénes son los gentiles? Los incrédulos, los que no conocen a Cristo, los que no conocen al verdadero Dios. Ellos sí se tienen que afanar, y hasta los domingos trabajan, y si pueden trabajar 18 horas, se la avientan, ahí están, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Ellos no nacieron para vivir, sino viven para trabajar. Ellos sí están esclavizados a eso. Ellos, su miedo, su pánico es no tener. Ese es su delantal. Su delantal de higuera. 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Fíjate lo que dice el Señor. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Quieres vivir tranquilo, económicamente hablando? Por lo menos con paz. Con Z. Paz. Si esto es así, dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia tiene que ver que tenemos que buscar primeramente nuestra relación con Dios, con su palabra. Y cuando dice justicia está hablando de salvación, porque Él es el que justifica. Y nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás nos va a ser añadido. No te preocupes, Él lo dice el Señor. Versículo 34. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es hoy. Nada más hoy. ¿Hoy qué van a comer? ¿Tienen ya que comer? ¿Ya saben qué van a comer? ¿Tienen qué comer hoy? Picaditas, dicen las de la cocina y eso. Y amigos, si no tienen, no te preocupes, Dios va a suplir. No te preocupes, te invitamos. Pero Dios suple. ¿Sí me estoy explicando? Dice Génesis 3:21. Ya vimos todo esto, les pido que me ayuden con ya vamos a acabar. Vamos a concluir, hermanos, por favor. Vamos otra vez, pero a Génesis capítulo 3, versículo 21, para concluir. Vimos que los delantales de higuera que nosotros nos hemos puesto para remediar cosas, verdaderamente no funcionan. No funcionan realmente. Seguimos igualmente necesitados de la presencia de Dios. Que si tuviéramos esa plenitud en Dios, realmente podríamos vivir tranquilos y confiados. Y Dios, de alguna manera, nos va a dar esa paz que tanto necesitamos, tanto anhelamos. Dije Génesis capítulo 3, versículo 21. Recuerden que Adán y Eva se hicieron delantales, precisamente de hojas de higuera. Y fíjate cuál es el remedio que Dios pone. Dice 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué significa esas túnicas de pieles? ¿De dónde sacó las pieles el Señor? De los animales. Tuvo que haber habido un sacrificio. Necesariamente. Y esto está hablando de un sacrificio para poder. Desde entonces Dios, fíjense cómo Dios busca al hombre, le da el remedio, y todavía Él es el que pone el sacrificio. Él lo hizo todo, Él hace todo. ¿No es cierto, hermano? Hermanos, la verdad de las cosas es que yo no sé por qué vivimos con tanto miedo. Hermanos, si tienes miedo a algo, no sé, cualquiera de estas tres cosas o derivada de estas tres cosas, yo te invito a que pases aquí al frente y vamos a orar juntos. ¿O tienes miedo a qué dirán? ¿Tienes miedo a la gente? Ven, pásate para acá. Amén, hermana. Hijo, la hermana es valiente. Está venciendo su miedo. Créanme lo que cuando este tipo de cosas, este paso que se da, también es vencer los miedos que enfrentamos. Los enfrentamos. No hay otra manera. Primero tienes que reconocer que tienes miedo. Y luego, vencerlo. Vente acá enfrente. ¿Alguien quiere pasar al frente? Véngase. Sí, hermano.
Amén. Dios recompensa la humildad del corazón. Si Dios lo sabe, amigo, ven acá al frente. Oremos unos por otros, hermano. No tengamos miedo. Si a alguien hay que temerle es a Dios nada más. Él provee todo. Él lo hace todo. Él lleva todo. Él es todo suficiente. Él es toda bondad. Él es toda justicia. Pero también es un Padre amoroso. De ahí en su lugar vamos a orar, hermano. Mi Dios y Padre, reconocemos, Señor, que en muchas ocasiones hemos tenido miedo. Y a veces ese miedo nos ha hecho tener ídolos. Señor, ese miedo nos ha hecho pues alejarnos de usted también. Perdónale, Señor, por nuestra incredulidad, porque el miedo también se deduce de poca fe, de fe que no funciona. Señor, a veces tenemos miedo de los hombres, a veces por miedo al que dirán aparentamos, a veces por miedo de la escasez buscamos poseer y nos volvemos avariciosos, inclusive amamos el dinero más que a usted, Señor. Perdónenos, Señor, por favor. Todos aquí unidos en oración, reconocemos que lo necesitamos, Señor, que necesitamos conocerlo de manera más profunda. Señor, denos hambre y sed de usted, para que conforme lo vayamos conociendo, nosotros podamos descansar en sus promesas, en su palabra, en quién es usted y lo que puede hacer en nosotros y a través de nosotros también. Señor, queremos darle gloria, no queremos hacernos de un nombre, no queremos tener por ser, sino tener para dar. Ayúdanos, Señor. Usted sabe de nuestra debilidad, de la profundidad del vacío que hay en nuestro corazón y que lo hemos querido llenar por cosas que no llenan, con vicios, Señor, con alcohol, con cosas que no llenan, sino que de alguna manera, de hecho, destruyen nuestras vidas. Algunos de los que estamos aquí así han vivido. Perdónanos por nuestras dudas. Perdónanos por dudar de usted. Señor, queremos quitarnos esos delantales de higuera que no sirven para nada, Señor. Y queremos rogarle de su gracia y que nos vista, Señor, con esa gracia que a través de Jesucristo tenemos. Porque es la gracia de Jesucristo la que se derrama. Es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, por la cual nosotros podemos tener propósitos, una nueva identidad, Señor, y podemos descansar en usted, Señor, que lo podamos conocer de manera más profunda. Ayúdenos, Señor, por favor, Padre. Ayude también a mis hermanos, hermanas que de alguna manera tienen algún problema, pues, sustancia en su cerebro, de alguna manera detona algunas angustias y situaciones. También le seguimos rogando, Señor, por sanidad a esos corazones. Por favor, mi Dios, deles de doble gracia, Señor, para que puedan estas personas que tienen esas ansiedades, Señor, poder descansar en usted. Señor, venimos a usted, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra debilidad, y apelamos a su misericordia, Señor, y a su gracia. Supla, Dios, supla. Se lo pedimos, porque somos sus hijos, y sabemos que toda bendición ha sido puesta en el precioso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, Dios. Amén. Adiós. Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Eclesiastés 5:7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios.
Eclesiastés 7:18, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Isaías 50:10, ¿quién hay entre vosotros que tema a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Señor, se lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.